como siempre vamos a hacer un pequeño repaso de la última clase y de resultados que hemos visto en clases anteriores. Recuerden que en la última clase habíamos hablado sobre la ley de Gauss. Esta ley, que yo sé que empezar a la mañana con esto, ya uno lo bajonea, pero bueno, es la única forma de escribir esta ley. Perdón, no, existe otra, pero es tan, digamos, no es nada agradable a la mañana comenzar, ni con esta forma ni con la anterior. Esta es una expresión, evidentemente integral, pero lo que debe hacerse, esto que está aquí escrito en un idioma, como siempre les digo, que estamos aprendiendo todos los días, debe ser entendido como un enunciado de toda una serie de resultados que nosotros hemos visto desde el primer día de clase. Antes de ir a esos resultados, vamos a ver qué representa cada uno de estos símbolos que está aquí. Recuerden que ustedes aquí la letra Phi representa lo que llamábamos el flujo de campo eléctrico. Esta es la letra griega Phi mayúscula. Esta letra griega era la F del alfabeto griego y representa y se la llama el flujo de campo eléctrico. ¿Y qué es ese flujo de campo eléctrico? Bueno, habrán notado ustedes luego en el otro miembro, disculpen, en el miembro del medio, que hay una doble signo de integral unidos por un círculo. Eso se debe a que se trata de un integral de superficie y que esa superficie es cerrada. Para designar a esa superficie lo hacemos con la letra mayúscula S y luego tenemos el campo eléctrico, producto escalar el diferencial de A. Recuerden que, bueno, el campo eléctrico ya lo hemos definido y el diferencial de A también es un vector que hemos definido. Y en el miembro de la derecha tenemos la carga interior. ¿Interior a dónde? A la superficie cerrada S, dividido la permitividad eléctrica del vacío, que es esta constante epsilon 0. Bueno, ¿qué representa este flujo de campo eléctrico o esa integral de superficie del campo eléctrico? Bueno, noten ustedes que esa integral, lo que nos está diciendo ese enunciado es, bueno, primero y principal, si la integral existe, es que existe la carga eléctrica. Segundo, que el resultado de una integral definida, sabemos muy bien que es un número que puede ser positivo, negativo e incluso cero. Esto quiere decir que la carga interior, que existe, ya sabemos, puede tomar valores positivos, valores negativos, no hay otros. O puede ser cero. Y aquí hay un problema con el cero. ¿Por qué? Porque el cero lo podemos construir un cero de dos maneras. O sumando igual cantidad de cargas positivas y negativas, o si estoy en una zona en donde no hay ceros. Aquí es el problema que tiene la ley de Gauss, que como vamos a ver el día de hoy, no es una imprecisión la ley de Gauss, no es que es imprecisa, sino que la ley de Gauss necesita de una segunda ecuación que suplementada a esta nos va a dar toda la información electrostática que nosotros necesitamos. Pero tengan siempre presente que el cero nos puede ocurrir en una región del espacio en donde no hay cargas, con lo cual el flujo va a ser cero, que era como por ejemplo nos vimos nosotros la clase pasada en el caso de la esfera hueca. En el interior de una esfera hueca el campo eléctrico es cero,
Y eso es debido a que no hay carga. Pero también puedo obtener el mismo resultado si yo tengo igual cantidad de cargas positivas y negativas. Esta dualidad en el resultado vamos a tratar de resolverlas el día de hoy. Bueno, es así que la ley de Gauss nos habla de que existe la carga eléctrica, que esta carga eléctrica puede aparecer solamente en dos versiones, la positiva y la negativa. Y noten ustedes un hecho que es importante. El resultado, es decir, el miembro de la derecha, es independiente de R. Esto significa que el producto del campo eléctrico por el diferencial de A en determinadas circunstancias va a ser independiente de R. Por ejemplo, una de esas circunstancias pueden ser en problemas con simetría esférica. En los problemas con simetría esférica sabemos nosotros que el módulo del área va como R cuadrado. Por lo tanto, para que el resultado sea independiente de R, E, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, tiene que ir como la inversa del cuadrado de la distancia. Esto nosotros lo habíamos visto para el caso de el único ejemplo que conocíamos de con simetría esférica, que era la carga puntual. Sin embargo, Gauss nos generaliza ese resultado y nos dice que no solamente la carga puntual, sino todos los problemas con simetría esférica, todos los problemas con simetría esférica, el campo eléctrico va como 1 sobre R cuadrado. Y eso nosotros lo comprobamos la clase pasada cuando analizamos el caso que habíamos visto de la esfera hueca, la esfera maciza, que para puntos exteriores el campo eléctrico siempre es el de una carga puntual. Es equivalente el problema al de una carga puntual. Bueno, y lo mismo ocurre con los problemas de simetría cilíndrica y también con el mismo resultado con los problemas con simetría plana. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy primero de todo vamos a ver cuál es esa ecuación que suplementada a la ecuación de Gauss nos va a permitir resolver cualquier problema de electrostática. Para eso vamos a comenzar haciendo un repaso de resultados que nosotros ya conocimos. Recuerden ustedes que nosotros, si tengo en un sistema inercial X, Y Z positivo apuntando para ustedes, como se ve en la figura, dispongo de dos cargas puntuales, Q y Q'. La primera, como siempre, la carga fuente ubicada en el origen, en tanto que la carga campo, la partícula campo, está ubicada en un punto del espacio y ese punto queda determinado por el vector posición R que se muestra en la figura. Claramente, la fuerza sobre Q', es decir, la fuerza sobre la partícula campo, ya sabemos que puesto que se trata de dos cuerpos puntuales cargados, la ley es la ley de Coulomb. Es decir, que la fuerza sobre Q' es K por el producto de las cargas, Q y Q', recuerden el signo, dividido la distancia al cubo que hay entre ellas en la dirección del vector R. Recuerden que habíamos llegado a este resultado producto de que habíamos definido una fuerza que era de la forma A sobre R cubo en la dirección del vector R y el escalar A en este caso es de la forma K por Q por Q'. También recuerden ustedes que nosotros el primer día de clases habíamos dicho que la fuerza F, la anterior que tenemos aquí, se podía escribir como menos la derivada, menos el gradiente de la energía y que la energía la habíamos definido como A sobre R. Ese es el resultado del primer día de clase. Y esto yo se los había dicho que esto lo veíamos como una curiosidad de la matemática, pero les había también adelantado que en física como en matemática no existen las curiosidades. Y hoy vamos a ver que en efecto es así. Bueno, ¿cómo podemos ahora estas dos últimas relaciones escribirlas en términos del escalar A que acabamos de definir como el producto de la constante de Coulomb por el producto de las cargas Q y Q'? Bueno, nuevamente la fuerza ahora sobre Q'
no es otra cosa que menos el gradiente de U. ¿Y U qué expresión tiene? Y bueno, lo único que hay que hacer es reemplazar A por la expresión que teníamos, K por Q prima. A esta expresión que tenemos, ahora ya con el escalar A que habíamos definido para la fuerza de Coulomb, a esta expresión se la conoce como la energía potencial eléctrica. Antes lo definíamos energía potencial porque era genérico, valía para cualquier. A esta hora la definimos cuando A queda expresada en términos de las cargas, decimos que es la energía potencial eléctrica. Noten ustedes que esta energía también tiene la propiedad de que si ambas cargas tienen igual signo, es decir, tanto Q como Q' son ambas positivas o ambas negativas, la energía es positiva, y eso corresponde a una fuerza repulsiva, en tanto que si las cargas tienen signos alternados, es decir, Q es positivo y Q' negativo, o viceversa, Q negativo, Q' positivo, la ley del producto de signos me indica que U va a ser negativa y eso corresponde a partículas, a fuerzas atractivas. Es decir, que dependiendo del signo de las cargas yo puedo ahora tener dos tipos de energía, positivas o negativas. Y las primeras corresponden a fuerzas repulsivas, en tanto que las segundas corresponden a fuerzas atractivas. Pero lo que sí va a ocurrir siempre, independiente del signo que tengan, que si yo a esta energía potencial eléctrica la derivo con respecto a X y obtendré la componente X de la fuerza sobre Q', cambiada de signo. Si la derivo con respecto a Y y la cambio de signo, obtendré la componente Y de la fuerza que actúa sobre Q'. Y claramente en el mismo sentido, si yo derivo esta energía potencial eléctrica con respecto a Z y la cambio de signo, voy a obtener la componente Z de la fuerza que actúa sobre la partícula Q'. Es decir, que si yo conozco la energía, puedo calcular la fuerza sencillamente mediante sucesivas derivaciones. Ahora bien, la historia que uno se pregunta es, en general, hasta ahora nosotros vinimos trabajando con la fuerza. ¿Cómo podemos hallar la energía si conocemos la fuerza? Porque des en cuenta que hasta ahora nosotros vinimos calculando fuerzas, campos eléctricos, ley de fuerzas. Bueno, ¿cómo podemos nosotros calcular la energía? Primero y principal, recuerden un hecho que es importante. Y volvamos acá. Recuerden siempre que las cargas Q y Q' no se tocan. Esta es una fuerza de acción a distancia. Segundo, que tanto Q como Q' son cargas puntuales. Es decir, son cuerpos puntuales cargados. Si uno de ellos es cero, por ejemplo, Q o Q' es cero, la energía va a ser cero. Lo mismo que ocurre con la fuerza. Ahora la pregunta es, que muchos se harán, pero veníamos bien con la fuerza, con el campo eléctrico, ¿por qué tenemos que complicar la cosa con la energía? Bueno, la historia es la siguiente, tiene dos explicaciones que van a resultar claras acá de la exposición que haremos el día de hoy. Una de ellas es que noten ustedes que cuando yo estoy hablando de fuerzas y también estoy hablando de campo eléctrico, estoy hablando de un vector. Por lo tanto, del punto de vista de trabajo, si lo quiero hacer todo con lápiz y papel, y bueno, ¿qué va a ocurrir? En realidad yo tendría que hacer las famosas sumatorias, y es decir, yo tendría que hacer 3 sumatorias, la X, la Y y la Z, que hasta ahora siempre todo lo hemos reducido a una sola, es debido al hecho, a la simetría de los problemas que estamos tratando. Consecuencia de que, bueno, no era la intención de hacer
explicaciones laboriosas del punto de vista algebraico, sino que más bien nosotros estamos introduciendo acá en la teoría conceptos. Pero des en cuenta que también en el práctico siempre trabajamos con problemas que tienen o con distribuciones que tienen una simetría y que eso trae como consecuencia, bueno, una reducción en el cálculo. Pero a veces la vida no es sencilla y entonces trabajar con magnitudes vectoriales implica hacer 3 veces, porque son 3 las componentes de la famosa sumatoria de fuerzas. O sea que sería conveniente reducir eso si nosotros hacemos un formalismo escalar. ¿Por qué? Porque en el caso del formalismo escalar hay sumas algebraicas, no tenemos que hacer sumas vectoriales. Tenemos que sumar números, con su signo claramente, pero tenemos que hacer una sola sumatoria. Pero la otra razón importante es cuando vamos a la parte experimental. Medir fuerzas como medir campos eléctricos y en general medir magnitudes vectoriales implica de que es un trabajo que experimentalmente tiene sus complicaciones. En cambio, como vamos a ver, medir magnitudes escalares es muy sencillo. Es más, se dispone de una amplia variedad de aparatos que permiten, que incluso pueden ser adquiridos comercialmente y a muy bajo valor, pueden ser, son mucho más sencillas las medidas de magnitudes escalares que la de magnitudes vectoriales. Bueno, pero nuevamente, si yo conozco la energía, puedo hallar la fuerza. Ahora, el problema, ¿cómo es? Y bueno, vamos a ver cómo yo puedo hallar la fuerza. ¿Cómo puedo hallar yo la energía partiendo de la fuerza? Para eso vamos a hacer el trabajo. Tenemos aquí, como antes, el sistema inercial XY, Z positivo apuntando para ustedes, y tenemos que la partícula fuente que está en el origen y la partícula campo le vamos a permitir que se desplace desde un punto P sub 0, cuya posición queda determinada por el vector R sub 0, hasta un punto P final, o P sub F, cuya posición queda determinado por el vector RF. Estos son 2 puntos cualesquiera. Y para ir de P sub 0 a P sub F, movemos la partícula campo o la partícula de carga Q' por la trayectoria que se ve ahí. Claramente esa integral la hicimos el primer día de clase y nos daba que era menos la energía final menos la energía inicial, donde la energía inicial era A sobre el módulo del vector R0 y UDF era A sobre el módulo U final sobre el módulo de RF, del vector RF. Y habíamos visto, recuerden ustedes que habíamos hecho, se los había dejado como ejercicio y luego lo hicimos en la teoría, que el trabajo alrededor de una trayectoria cerrada era 0. Bueno, ¿qué pasa ahora en esta situación? Cuando yo ahora, en vez de poner la fuerza genérica F, pongo la fuerza sobre la carga Q'. Y bueno, tengo que el trabajo es menos la variación de energía potencial eléctrica y que la energía potencial eléctrica inicial es K por Q sobre el módulo de R0 y que la energía final es K por Q sobre R final. Y claramente, si yo voy de P sub 0 a P final y de P final vuelvo por otra trayectoria al punto inicial, también tendré que el trabajo que realiza la fuerza sobre la carga, sobre la partícula campo, es 0. Es decir, que se trata de una fuerza conservativa. Es decir, la ley de Coulomb es una fuerza conservativa. Y entonces encontramos que el trabajo, aquí,
encontramos que este trabajo es igual a la variación de energía. Noten ustedes, si yo conozco la fuerza sobre Q', calculando el trabajo puedo hallar las energías, puedo hallar la energía. Entonces, teníamos nosotros que si yo conozco la energía puedo hallar la fuerza. Y ahora, en esto hemos visto que si yo conozco la fuerza, a través de una integración, que es calcular el trabajo, puedo hallar la energía. Ahora bien, este mismo proceso que acabamos de hacer sobre la fuerza Q', yo lo quisiera poner en términos del campo eléctrico. Porque recuerden que la ley de Coulomb, que es la fuerza que actúa sobre la partícula campo, tiene sus limitaciones. En cambio, si yo coloco todo en términos del campo eléctrico, y como yo conozco campos eléctricos de distribuciones, de hecho, conocemos, bueno, el de la partícula campo, pero conocemos también el del cable y conocemos el del plano, yo entonces, conociendo esos campos eléctricos, podría hallar las energías de esas distribuciones. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo para poner algo en términos del campo eléctrico tengo que cambiar la partícula campo, tenía una carga Q' arbitraria, tengo que cambiarla por una carga de prueba. Recuerden ustedes que la carga de prueba es una carga que debe cumplir 3 requisitos. El primero, que debe ser una carga puntual. El segundo, que debe ser una carga positiva. Y el tercero, que el valor numérico de la carga, el valor numérico de la carga de prueba, ¿no?, debe ser mucho menor que el valor numérico de la carga Q que tengo acá. Bueno, si yo reemplazo la carga Q' por la carga de prueba y la muevo sobre la misma trayectoria que anteriormente tendré, voy a tener que esta integral, la fuerza sobre la carga de prueba, no es otra cosa que menos la variación de energía final menos inicial sobre la carga de prueba. ¿Cuánto vale estas energías? Las tenemos acá. Vale K por Q de prueba, dividido R0, y la otra energía es K por Q de prueba, dividido R final. Ahora, recuerden ustedes que la fuerza sobre la carga de prueba, habíamos dicho que la podemos escribir como el producto de la carga de prueba por el campo eléctrico. Así se encuentra que el trabajo, que es la integral entre P sub 0 y P final, de Q de prueba por el campo eléctrico, que no es otra cosa que la fuerza, diferencial de R es menos la variación de esta energía. Si yo divido ambos miembros de esta doble igualdad, lo divido por la carga de prueba, bueno, voy a obtener que el trabajo sobre la carga de prueba, y noten ustedes que como la carga de prueba es un escalar, puede ingresar dentro del signo de integral y así simplificarse con la carga de prueba que tengo en el numerador, y resulta que el integrando solo va a depender del campo eléctrico. En tanto que el miembro de la derecha, y será la energía potencial de la carga de prueba dividido la carga de prueba evaluada en la situación final y evaluada en la situación inicial. Bueno, vamos entonces ahora a las definiciones. Al cociente del trabajo dividido la carga de prueba lo vamos a llamar fuerza electromotriz. Y a esa fuerza electromotriz la vamos a escribir en forma abreviada como FEM. Es decir, FEM es la sigla de fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz, ¿cómo se calcula? Y bueno, se calcula con
con esta integral. Esta integral ya no es un trabajo, porque trabajo es cuando hay fuerza y acá hay solamente campo eléctrico. Entonces, este es el trabajo por unidad de campo, el trabajo por unidad de carga, o sea, la fuerza electromotriz. Y vamos a ver ahora qué es el miembro de la derecha. Bueno, vamos a ver. El cociente de la fuerza sobre la carga, de la energía potencial de la carga de prueba, dividido la carga de prueba, lo voy a llamar B sub F, y es, noten ustedes, K por Q sobre RF. En tanto que el primer término, B sub 0, es la energía potencial inicial sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba, cuyo cociente, este cociente da como resultado K por Q sobre R0. Vamos a ver lo siguiente. Lo primero que noto yo acá es que el cociente de la energía potencial sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba es independiente del valor de la carga de prueba. Noten ustedes que ese cociente, que es K por Q sobre el módulo del vector RF, no aparece la carga de prueba. La carga de prueba desapareció. Lo mismo ocurre en el otro término, P sub 0. La carga de prueba desapareció, no aparece ahí. La única carga que aparece es la carga de la partícula fuente. Y noten ustedes que entonces, si la carga de prueba desapareció, ¿por qué la vamos a tener que dibujar? A este cociente de la energía sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba, lo voy a llamar potencial eléctrico. Guarda, una cosa es la energía potencial y otra cosa es el potencial. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, ya la vamos a notar. Recuerden ustedes que la energía potencial eléctrica depende de dos cargas, Q y Q de prueba. En tanto que el potencial depende de una sola carga, que es la carga de la partícula fuente. Así resulta de la última igualdad que la fuerza electromotriz es igual, que es la integral del campo eléctrico, no es otra cosa que menos esta diferencia, y a esta diferencia la voy a llamar la diferencia de potencial. Es decir, la fuerza electromotriz es igual a la diferencia de potencial. ¿Quién genera esa diferencia de potencial? La partícula fuente, Q. Hay algo que es importante de notar, y es el signo menos que hay entre el miembro medio de la doble igualdad y el miembro de la derecha. Hay un signo menos. En general, de ahora en adelante, yo voy a escribir este signo menos no del lado de la diferencia de potencial, sino del lado de la integral. Así, la última igualdad nos queda que menos la integral entre P sub 0 y P sub F del campo eléctrico diferencial de R es igual a la diferencia de potencial. Noten ustedes que esa diferencia de potencial siempre es la situación final menos la inicial, y a eso nosotros lo habíamos escrito como delta de B. Es decir, que delta B es la diferencia de potencial. ¿Y cómo calculo esa diferencia de potencial? Y a través de la energía potencial eléctrica que tiene la carga, en este caso de prueba. Pero lo que es interesante es que esa diferencia de potencial
depende de la partícula fuente. Es decir, la partícula fuente no solo genera campo eléctrico en un punto P, sino que además una diferencia de potencial. Noten ustedes que esa diferencia de potencial depende de dos puntos. En este caso, lo que llamamos R0 y lo que llamamos R final. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo salgo del punto P sub 0, voy hasta el punto P final y vuelvo por otro camino al punto P sub 0? Ya vimos que la fuerza sobre la carga de prueba me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la fuerza sobre la carga de prueba es conservativa. Si yo divido ambos miembros de esa relación, lo divido por la carga de prueba, lo que voy a obtener que menos. Y noten ustedes que acá he escrito no ya el trabajo por unidad de carga como la integral entre P sub 0 y P sub 0, sino que he hecho uso del símbolo que nosotros habíamos introducido, que era el cálculo de esta integral alrededor de una trayectoria cerrada. Por eso es que hay un círculo. Y menos la integral del campo eléctrico diferencial de R me da que es 0. A esta ecuación se dice que el campo eléctrico es conservativo. Guarda, habíamos visto nosotros que si en vez de campo eléctrico hay fuerza, decíamos que la fuerza es conservativa. Acá se echa mano del mismo resultado, pero para el campo eléctrico. El campo eléctrico es conservativo. Como vamos a ver luego, muchos dicen que esta es la definición de la electrostática. Pero bueno, vamos a ver, yo dije que la diferencia de potencial depende de la elección del punto R0, del punto inicial y del punto final. Yo acá tomé dos puntos arbitrarios de una trayectoria para ir de un punto R inicial a un punto R final. Tomé dos puntos cualesquiera. Ahora, supongamos que uno de los puntos, ejemplo, el punto R0, es un punto que está muy alejado. ¿Qué significa esto que está muy alejado? Vamos a ver. Si está muy alejado, es como decir, y bueno, ¿cuán alejado está? ¿Qué sé yo? Podemos decir que está en Avellaneda, podemos decir que está en Capital, sea como fuere. Está donde está nuestro reservorio de cargas. Porque también ahí en el infinito tenemos el reservorio de cargas, recuerden ustedes. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero traer una carga desde el infinito, es decir, cuando R0 es infinito, desde el infinito hasta un punto P, lo hago a través de una trayectoria. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial que hay entre el infinito y el punto P, ¿cómo tendría que hacer? Y bueno, esta integral, el punto P sub 0 tendría que reemplazarlo por infinito y el punto P inicial, el punto P final lo tendría que reemplazar por un punto P arbitrario de mi sistema inercial. Pero ¿qué ocurre? Si el punto P sub 0 está en el infinito, quiere decir que R0 es infinito, y noten ustedes que en esta situación P sub 0 tendería a 0. Es decir, el potencial en el infinito sería 0. ¿Cómo me quedaría la integral? Y me quedaría, le puse acá de menos infinito. ¿Por qué? Porque en general siempre en el extremo de la integral, en el extremo inferior de la integral, van los números negativos. Entonces por eso se le pone menos infinito. Y en la parte superior le puse el punto P. Y entonces, ¿esto qué me va a dar? El potencial en P, porque el potencial en el infinito dijimos que era 0. Así obtenemos la definición formal del potencial eléctrico en un punto.
punto. Pero la historia es, y no hay que olvidarse, que este potencial eléctrico en un punto, el punto P, lo hemos obtenido cuando nosotros traemos la carga desde nuestro reservorio de carga, es decir, desde el infinito. Y es decir, que en el infinito el potencial es cero. Entonces decimos que este es un potencial medido a partir del cero de potencial, es decir, medido a partir del infinito. Cada vez más tenemos la necesidad de definir con precisión qué es el infinito. Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero por ahora vamos a seguir imaginando que el infinito es un número que tiene muchas cifras significativas. Entonces, en suma, ¿qué es el potencial en P? El potencial en P no es otra cosa que el trabajo por unidad de carga que tengo que hacer para traer una carga desde el infinito, es decir, desde mi reservorio de cargas, y llevarla al punto P. ¿Y cuánto vale este integral? Porque muchos deben decir, ahora tengo que empezar a pensar, a repasar lo que vi de integral. No, no tiene nada que repasar, porque si usted dice, yo lo quiero llevar al punto P, es decir, que usted conoce el punto P. Entonces el punto P debe estar a una determinada distancia del origen del sistema inercial que usted eligió. Y como el potencial en P, ¿a qué va a ser igual? A K por Q sobre esa distancia. O sea que no tiene que calcular. Yo les dije, aquí van a aparecer muchas integrales, pero no se asusten porque nunca van a tener que resolver ninguna. Es decir, que esta es una definición formal del potencial eléctrico en un punto. Bueno, pero vayamos ahora a las unidades de potencial eléctrico. Dense en cuenta que hasta ahora no hemos hablado de muchas unidades, porque, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿qué es? El cociente de la fuerza sobre una carga. La fuerza en el sistema MKS, ¿en qué se mide? En Newton. Y la carga dijimos que se mide en Coulomb. Por lo tanto, el campo eléctrico se mide en unidades de Newton sobre Coulomb. Punto. Por eso que prácticamente no hablamos. Ahora, en el caso del potencial eléctrico, sí va a aparecer una nueva unidad. Recuerden que el potencial eléctrico es el cociente de una energía potencial dividido una carga. La energía, como toda energía, sea potencial, sea cinética, sea eléctrica, sea gravitatoria, todas las energías se miden en Joule. Y que la carga se mide en Coulomb, porque es una carga de prueba, pero se mide en Coulomb. Disculpen. Al cociente Coulomb sobre Joule lo voy a designar con la letra B mayúscula y lo voy a llamar volt. En honor a Alejandro Volta, el físico italiano que se dedicó a estudiar pilas eléctricas. Y entonces él se instituyó el nombre de volt a la medida de potencial, y claramente la diferencia de potencial se mide en voltios. Esta, si bien es una nueva unidad, no es desconocida por muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque todos habrán escuchado que en sus casas la diferencia de potencial o diferencia de tensión, que también así se la llama, que hay en los enchufes es de 220 voltios. Es decir, esa es la diferencia de tensión. ¿Quién se las entrega? Edesur. ¿Y Edesur qué hace? ¿Quién es Edesur? Y él es el que hace el trabajo por unidad de carga. Y por ese trabajo cobra. Por eso es que llega a fin de mes la factura. Después vamos a ver qué significan los famosos
kilovatios hora. Pero esto siempre que hay una diferencia de potencial, hay alguien, un agente externo, no un... Es decir, alguien que ustedes saben bien quién es, porque Edesur, ya les dije, les manda la factura. Entonces, siempre hay alguien que tiene que hacer un trabajo. En este caso, un trabajo por unidad de carga. Y por eso cobra. Bueno, esa es... Lo mismo ocurre cuando ustedes tienen que cargar el celular. ¿Qué hacen para cargar ese celular? Y bueno, tienen el famoso cable, conectan un extremo al celular, el otro lo ponen en el enchufe y se carga. Bueno, en ese proceso de carga, alguien está haciendo un trabajo. ¿Quién es el que hace el trabajo? Edesur. Por eso les cobra. Lo mismo cuando está la heladera, cuando tiene el televisor, la computadora. Todo funciona porque hay alguien que hace un trabajo por unidad de carga. Hasta ahora siempre es el mismo, Edesur. Bueno, nosotros hemos visto entonces, y hay un hecho que es importante. Perdón. Esta es la definición entonces del potencial en un punto P. ¿Qué es este potencial? Representa el trabajo por unidad de carga para traer una partícula desde mi reservorio de carga, ya sabemos que está muy lejos, hasta el punto P. En el caso particular, noten ustedes que el potencial, recuerden que B final era el punto P, B final que es K por Q sobre la distancia que hay, guarda, entre mi sistema inercial y el punto P. Porque entre el sistema inercial y mi reservorio de carga ya dijimos que es infinito, por eso R0 es infinito. Y al ser infinito esto es cero. El potencial P sub 0 es cero. Noten ustedes que aquí esto también es una diferencia de potencial. Lo que pasa que es la diferencia de B sub P menos 0. Por eso es que no se pone. Pero hay una diferencia de potencial. Es decir, que esta expresión K por Q sobre R final, donde R final ahora es la distancia al punto P, desde el origen al punto P, del origen de mi sistema inercial al punto P, es el potencial. Pero des en cuenta que este cociente depende de Q. ¿Y Q qué es? Q es la partícula fuente, pero ¿qué es? Es un cuerpo cargado, un cuerpo puntual cargado, es decir, es una carga puntual. Por lo tanto, esta expresión de ahora en adelante la voy a llamar el potencial de una carga puntual. Es decir, que P sub P es de la forma K por Q sobre R, donde R nuevamente es la distancia que hay desde la carga Q al punto P. Y esto es el potencial eléctrico de una carga puntual. Aquí esto es un escalar, por lo tanto es un número. Recuerden que como R es una distancia y las distancias son positivas, K es positivo, lo que determina el signo del potencial es el signo de la carga Q, es decir, de la única carga que hay. En P noten ustedes que no hay nada, porque es como yo les dije, el cociente, yo puse originalmente una carga de prueba, pero después cuando hice el cociente se desapareció. Si desapareció, ¿por qué la voy a tener que dibujar? Entonces, en ese punto P, recuerden, hay campo eléctrico y ahora también hay potencial. No hay carga, pero hay campo eléctrico y hay potencial. Entonces, supongamos y des en cuenta que esto va como la inversa de la distancia. Aquí yo he dibujado en P, a una distancia R, he dibujado un círculo punteado.
Un círculo punteado de radio R. ¿Qué significa ese círculo punteado de radio R? Y esos puntos representan aquellos puntos que están a la misma distancia de la partícula Q. Todos esos puntos tienen el mismo potencial. Por lo tanto, todos esos puntos que están en la circunferencia de radio R son puntos de igual potencial, es decir, el potencial es constante en todos esos puntos. Y a esa, como es constante, vamos a decir que eso es una curva potencial. Pero guarda, ¿por qué es una curva potencial? Es una curva porque yo estoy limitado a la pantalla. Si yo nuevamente encierro la carga Q con una esfera concéntrica de radio R, para todos los puntos de esa superficie, de la superficie esférica, habíamos dicho que el módulo del campo eléctrico es el mismo, pero ahora agregamos que el potencial eléctrico es el mismo. A esa superficie en donde el potencial tiene el mismo valor, la vamos a llamar superficie equipotencial. En el caso de una carga puntual, las superficies equipotenciales son esferas concéntricas con la carga. Así, B1 representa la proyección de una superficie equipotencial sobre el plano XY. B2 representa la proyección de otra superficie equipotencial en el plano XY. Y finalmente B3 representa otra proyección de una superficie equipotencial en el plano XY. Es decir, B1, B2 y B3 son superficies equipotenciales, es decir, son esferas concéntricas. Y noten ustedes, como esas esferas tienen distinto radio, B1 es distinto de B2 y es distinto de B3. Es decir, sobre todos los puntos de B1 tengo el mismo potencial, sobre todos los puntos de B2 tengo el mismo potencial, pero B1 y B2 son diferentes. Entre ellos hay una diferencia de potencial. Y noten ustedes que estas diferencias de potencial pueden ser positivas o negativas, o mejor dicho, los potenciales B1, B2 y B3 pueden ser positivos o negativos dependiendo del signo de Q. Por ejemplo, si Q es positivo, me pregunto, ¿cuál de los potenciales es el mayor? Eso se lo dejo a ustedes. Si la carga es positiva, ¿cuál de B1, B2 o B3 es el mayor? Y bueno, piensen, el de mayor valor, ¿cuál va a ser? Y el de radio más chico, porque menor es R, mayor valor va a tener B sub P. Y como la carga es positiva, entonces tengo que B sub 3 es mayor que B sub 2 y B sub 2 es mayor que B sub 1. En tanto, si la carga es negativa, eso también lo pueden hacer ustedes, pero teniendo en cuenta el resultado anterior, recuerden que el de mayor valor numérico, en el caso de Q positivo, cuando Q es negativo va a ser el de menor valor, porque se trata del signo negativo. Bueno, esto es en cuanto al potencial y a las superficies equipotenciales. Ahora bien, recuerden que yo comencé con el campo eléctrico y hallé el potencial eléctrico. Conozco el campo eléctrico, puedo hallar el potencial eléctrico. ¿Por qué? Y viene de esta igualdad. Conozco E, resuelvo la integral y hallo P. ¿Qué pasa ahora? Si conozco el potencial eléctrico, ¿puedo hallar el campo eléctrico? Y esto es lo importante. Si yo ahora le hago la pregunta inversa, conozco el potencial eléctrico,
puedo hallar el campo eléctrico. Y bueno, recuerden ustedes que nosotros habíamos dicho que la fuerza sobre la partícula Q' se podía escribir en términos de el gradiente o menos el gradiente de la energía potencial eléctrica. Y hemos visto que la fuerza sobre la partícula, sobre una carga de prueba, se puede escribir como menos el gradiente de la energía potencial eléctrica de la carga de prueba. Si yo esta última igualdad la divido miembro a miembro por la carga de prueba, encuentro que, a ver, permítanme, la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba, yo ya sé que me va a dar, por definición, el campo eléctrico. Si yo a la energía potencial sobre la carga de prueba la divido por la carga de prueba, ya sé que me va a dar el potencial de la carga Q. Así encuentro que el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente del potencial eléctrico. Y ahora vamos a entender un poco qué es esto del gradiente que tiene que ver con la igualdad, esa curiosidad que habíamos visto. Recuerden ustedes que yo les había dicho que si yo derivaba la energía, obtenía la fuerza. Tengan en cuenta que la relación entre la fuerza y el campo eléctrico es aquella que aparece como consecuencia de la división de un vector por un escalar. Por lo tanto, hemos visto que el campo eléctrico y la fuerza, si bien son conceptos muy diferentes, podemos hallarlo uno de otro dividiendo por un escalar que es la carga de prueba. Ahora bien, ¿qué significa ese gradiente? Noten ustedes que el potencial, habíamos dicho que es una superficie. Si yo quiero tener una visión geométrica del potencial, por ejemplo, el de la carga puntual, ese potencial no es otra cosa, geométricamente lo represento como una superficie. ¿Cuál va a ser esa superficie? Bueno, en el caso de la carga puntual es una esfera. ¿Qué hace el gradiente? Transforma una superficie que es un escalar en un vector. Pero no en cualquier vector. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la dirección del campo eléctrico, ¿cómo es? Y la dirección del campo eléctrico me lo da una recta que pasa por el origen de esa esfera y corta la esfera en un punto. En ese punto la recta me da la dirección, pero habíamos dicho que la recta es perpendicular a la superficie. Y bueno, muy bien, ¿qué hace el gradiente? Al derivar una función escalar como el potencial, me inventa un vector, pero no cualquier vector, un vector normal a la superficie. Recuerden ustedes que nosotros ya habíamos introducido lo que era el vector normal. Habíamos dicho que el vector normal me da la orientación en el espacio de una superficie. Bueno, ahora tengo yo un método para fabricarme vectores normales a través de esta operación, el gradiente. En general, yo siempre voy a conocer la función potencial derivada. Esto me va a dar el campo eléctrico. Así, si yo conozco el potencial eléctrico, puedo hallar el campo eléctrico. ¿Y qué ventaja tiene esto? Y vamos a ver. Supongamos que yo tengo una distribución discreta de cargas puntuales. Ya esto lo vinimos haciendo. Tengo la carga Q1, que su posición queda determinada por el vector R1. Tengo la carga Q2, su posición queda determinada por el vector R2. Y tengo la carga Qn y su posición queda determinada por el vector Rn. Y yo estoy interesado en calcular el potencial
eléctrico debido a esta distribución discreta de cargas en un punto P cuya posición queda determinado por el vector R como se muestra en la figura. Recuerden ustedes que estas cargas puntuales, yo ya les dije, además de generar un potencial en el punto P, generan un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico yo ya lo calculé gracias al principio de superposición de campos, donde el campo de sub P no es otra cosa que la suma vectorial de los campos que generan cada una de las cargas, la suma vectorial, y E sub I tiene esta expresión. Si yo integro ambos miembros de esta igualdad, recordando que el integral de una suma es la suma de las integrales, y defino que la integral del miembro de la derecha, de la izquierda, perdón, es el potencial en el punto P, encuentro que ese potencial se puede escribir como una suma escalar de los potenciales generados por cada una de las cargas, donde B sub I tiene esta expresión K por Q sub I dividido el módulo. Estas dos barras representan el módulo de la distancia, o sea, la distancia que hay entre la carga y el punto P. Nuevamente, noten que cada sumando, por ejemplo, I puede tomar cualquier valor, desde 1 hasta M. Si I toma el valor 1, el primer término de la suma depende de la carga Q1 y de su posición respecto del punto P. No depende para nada ni de la partícula 2, ni de la 3, ni de la M. Por eso esta suma escalar no es otra cosa que un principio de superposición, pero de potenciales. Entonces muchos dirán, bueno, macanudo, pero ¿qué ventaja tiene todo esto? Y bueno, vamos a ver la ventaja. Vamos a volver al ejemplo del dipolo eléctrico. Recuerden ustedes que cuando nosotros resolvimos esta situación, resolvimos este problema, el de un dipolo eléctrico, recuerden que era una carga positiva Q ubicada a la derecha, ubicada a lo largo del eje X negativo y a una distancia de sub 0 del origen de coordenadas, en tanto, una distancia D, perdón, en tanto que la partícula negativa estaba sobre el eje positivo de las X y también a la misma distancia D del origen. Y nosotros calculamos el potencial en un punto P que estaba a lo largo del eje Y positivo. Calculamos el campo eléctrico y obtuvimos una expresión que yo les dije, esto no tiene simetría, ¿qué consecuencia tiene? Y bueno, la consecuencia que tiene es que si usted quiere calcular el campo eléctrico en otro punto, y va a tener que volver a hacer todo el cálculo, y les dije, ese cálculo no es difícil, pero es laborioso, por la cantidad de relaciones trigonométricas que uno tiene que calcular. Bueno, ¿qué ventaja tiene ahora el hecho de haber definido el potencial? Y veamos. ¿Qué me dice el principio de superposición? Vamos a calcular el potencial eléctrico de un dipolo, el potencial en un punto P de coordenadas XY, arbitrarias. ¿Cuál va a ser el potencial en el punto P? Bueno, lo acabamos de ver, es la suma del potencial que genera la carga positiva más el potencial que genera la carga negativa. ¿Cuál es el potencial que genera la carga positiva? Como la carga positiva es una carga puntual, va a ser K por Q sobre R más. R más, ¿qué es? La distancia que hay entre la carga positiva y el punto P. ¿Cuánto vale B menos? Y B menos es una carga puntual. Por lo tanto, va a ser menos K por Q. ¿Por qué el menos? Porque Q es negativo. Dividido R menos. Y R menos, que es la distancia que hay entre la carga negativa y el punto P. Por lo tanto,
el potencial directamente va a ser la suma, que es esto que está acá. Nada más, ya está. Ese es el potencial en el punto P. Si yo conozco las distancias R más y R menos, ya está. Hago la cuenta y tengo el potencial. Como ven, no tuve que agarrar y empezar a hacer, y bueno, vamos a ver primero la dirección, entonces trazo una recta que pasa por el punto y por la... No, ya no, acá no hay dirección, acá no hay sentido, acá no hay módulo, acá directamente está el potencial. Ahora, si ustedes quieren escribir esta expresión del potencial en P en términos de R, ¿qué es R? Es la distancia que hay desde el origen del sistema inercial al punto P. Es decir, R queda determinada por las coordenadas X e Y del punto P. Y además, en términos de la distancia D, que es la distancia de separación entre las cargas, esto se puede escribir R menos como D por el como R menos D coseno de tita, R más como R más D coseno de tita, y entonces R menos resulta de esta manera y el producto resulta esto. Si yo estas dos relaciones las reemplazo en la expresión que obtuve, encuentro que el potencial de P es menos K por P coseno de tita dividido R cuadrado. ¿Qué es tita? Noten ustedes que tita es el ángulo que forma R con el eje X positivo. Bueno, y recuerden que P era el momento dipolar, es 2Q por D. Como ven, hallar el potencial en el punto P es mucho más sencillo, no tenemos que hacer suma vectorial, no tuvimos que dibujar ningún vector, es mucho más sencillo. Ahora la pregunta es, bueno, macanudo, es sencillo calcular el potencial. ¿Cómo hago para calcular el campo? Y bueno, recuerden ustedes, como yo les había dicho, R queda se puede escribir en términos de las coordenadas X, Y del punto P, y el coseno no es otra cosa que X sobre R. Con estas definiciones tenemos el potencial, la anterior expresión, expresada en términos de las coordenadas X, Y del punto P. ¿Cómo hallo yo el campo eléctrico? Y bueno, muy bien, la componente X la hallo como menos la derivada del potencial con respecto a X. La componente Y del campo eléctrico es menos la derivada del potencial con respecto a Y. Y como vimos, y como ustedes sabrán, mejor dicho, es más fácil derivar que integrar. Así, como ven, prácticamente con una aritmética, nosotros pudimos hallar el campo eléctrico de esta distribución. Lo primero que hemos encontrado acá, que se ve ahora en forma palpable, es que el potencial no depende de Z, no depende de la coordenada Z. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la derivada del potencial con respecto a Z es cero, es decir, que el campo eléctrico no tiene componente en Z. Conclusiones. El potencial eléctrico es nulo para todos los puntos que se encuentran en el plano en el plano YZ. Demuéstrelo. La historia es muy sencilla. Noten ustedes que si P es un punto que está en el eje Y, vamos a comenzar por el eje Y, después pasamos al plano YZ. Si P es un punto que está en el eje Y, noten ustedes que la distancia que hay desde las cargas a ese punto van a ser iguales. Por lo tanto, cuando haga esta suma, que no es otra cosa que una diferencia, R más y R menos son iguales, me va a dar 0. Eso es para un punto que está sobre el eje Y. Lo mismo ocurre si yo tomo un punto que está a lo largo del eje X. La distancia que hay de cada una de las cargas a ese punto que está sobre el eje X también es la misma y por lo tanto la suma me va a dar 0. Si yo ahora
tomo un punto del plano IZ, ese punto siempre lo puedo proyectar sobre el eje X y sobre el eje Y. Y yo ya sé que a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z los potenciales son cero. Por lo tanto, el potencial en el plano IZ también va a ser cero. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, el campo eléctrico coincide con el resultado que hemos empleado del principio de superposición cuando P tiene coordenadas 0i. Es decir, lo que me está diciendo esta expresión, que yo tengo este potencial. Si yo este potencial lo derivo con respecto a X, obtengo la componente X. Y si lo derivo con respecto a Y, tendré la componente Y. Ahora, esa componente Y, si yo la evalúo en un punto de coordenadas 0i, va a ser 0. En tanto, la única componente que va a valer es E sub X. Y si E sub X lo evalúo en el punto 0i, voy a obtener el resultado que obtuve por el principio de superposición. Esto lo pueden hacer ustedes, es una derivación, no es difícil. Bueno, y con esto, ¿qué hemos obtenido? Bueno, lo que hemos obtenido es lo siguiente. ¿Qué hemos obtenido? Lo que hemos obtenido es primero que hemos visto que conocíamos la ley de Gauss, lo vimos la clase anterior, y lo que hoy hemos visto es que el campo eléctrico es conservativo, que está expresado por esta ecuación. La primera ecuación, si ustedes la comparan con las leyes de Maxwell que vimos el primer día, la van a encontrar, es la primera ecuación que aparece, es la primera ecuación de Maxwell. En tanto, si buscan la segunda, no la van a encontrar. Por eso es que a esta segunda se la llama la electrostática, la definición de la electrostática. Hay algunos libros que la llaman, yo si la quieren llamar la definición de la electrostática, pueden hacerlo, es un país libre, pero no me parece tanto. Es importante, tan importante, que esta es la segunda ecuación que, suplementada a la ley de Gauss, es la que me permite a mí resolver esa situación cuando la ley de Gauss me da cero. Recuérdense ustedes que cuando la carga interior es cero puede hacerse de dos maneras, o porque hay igual cantidad de cargas positivas o negativas, o porque no hay cargas, que era lo que pasaba, por ejemplo, en la esfera hueca. Ahí uno llega a la misma conclusión. ¿Cómo uno puede salir de esa conclusión? Y bueno, con esta segunda ley, con la definición para algunos de la electrostática. ¿Y por qué esta nos aparece aquí hoy, pero no nos aparecen las leyes de Maxwell? Bueno, noten ustedes que hasta ahora, en nuestro estudio, no hemos nombrado al tiempo. Una de las variables físicas más importantes, el tiempo, no la hemos mencionado. De hecho, el campo eléctrico, las cargas, dependen sí de la posición del punto, de las coordenadas espaciales, pero para nada dependen del tiempo. Es claro que estas ecuaciones, entonces, representan muy bien cualquier problema que involucre coordenadas espaciales, pero si ya queremos meter el tiempo, ¿cómo hacemos? Y bueno, de ahí es que muchos dicen que ambas ecuaciones representan las leyes de la electrostática, algo que es estático, estacionario, que no depende del tiempo.
Por eso estas deben ser entendidas, como dice acá, las leyes de la electrostática. Por eso es que estas no aparecen esta segunda no aparece en la ley de Maxwell, porque las leyes de Maxwell contemplan al tiempo. Pero acá no estamos tratando fenómenos dependientes del tiempo. Por eso es que esta segunda ecuación no aparece. Claramente, si queremos nosotros abordar problemas que involucren campos que dependan del tiempo, y bueno, vamos a ver que esto tiene que cambiar. Estas deben ser entendidas como las leyes de Newton, pero para la electrostática. Recuerden siempre, las leyes de Newton enunció sus leyes para las fuerzas. Los campos deben cumplir estas leyes. En el caso de la electrostática, ¿no? Bueno, muy bien. Resta ahora, para poder continuar con nuestro estudio, resta ahora definir, ya que vamos a abordar problemas que involucran cuerpos de la vida diaria, el cable, la esfera, el plano. Es decir, que ya no son abstracciones como una carga puntual. Bueno, vamos a tener que decir de qué están hechos. Y bueno, vamos a hablar de que esos cuerpos, los cuerpos que nosotros de ahora en adelante vamos a tratar, son cuerpos conductores. ¿Qué son los cuerpos conductores? Bueno, vamos a ver. Nosotros acá he dibujado un cuerpo de forma irregular. Y un cuerpo conductor tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas uniformemente en su volumen. Un cuerpo conductor está formado por igual cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas en su volumen. ¿Qué significa? Si hay igual cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas en su volumen, significa que la carga total es cero, es decir, el cuerpo en que yo estoy tratando ahora es un cuerpo descargado. Es decir, fui al laboratorio, esperemos que algún día podamos volver, seguramente el año que viene, tomo un cuerpo cualquiera y ese cuerpo está descargado. Bueno, si es un cuerpo conductor, tendrá igual cantidad, está descargado porque tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas libres de moverse en su distribuidas uniformemente en su volumen. Ahora, ¿qué ocurre si yo vamos a aplicar la ley de Gauss con la superficie S1? ¿Qué pasa si yo encierro con la superficie de Gauss, en la superficie S1, tomo una superficie donde todos los puntos están en el interior del conductor? Claramente, ¿cuánta carga interior encierro? Y encierro una carga, igual cantidad de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, ¿cuánto vale la carga interior? Cero. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico a través de S1 es cero. Pero también es el mismo flujo, voy a obtener el mismo resultado si tomo la superficie S2. Y en general, si yo tomo cualquier superficie en el interior del conductor, el flujo siempre me va a dar cero. O sea que si el resultado es integral, es cero, independientemente de la superficie, lo que debe ser cero es el integrando. Es decir, que el campo en el interior de un conductor es cero. El campo en el interior de un conductor descargado es cero. Vamos a ver qué pasa con su potencial. Bueno, para ver cuánto vale el potencial tengo que hacer esta integral entre dos puntos, P sub 0 y P sub 1. Vamos a tomar P sub 0, un punto de la superficie del conductor, y P sub 1, un punto en el interior. Y yo tengo que hacer esta integral, pero ¿qué ocurre? Para hacer esta integral tengo que conocer el campo eléctrico, pero noten ustedes que esta integral la estoy tomando por el interior del conductor y acabo de decir que en el interior del conductor el campo eléctrico es cero, por lo tanto esta integral también es cero. Pero esta integral es la diferencia de potencial
que hay entre el punto P sub 0 y P sub 1. Pero si la diferencia es 0, significa que el potencial en P sub 0 es igual al potencial de P sub 1, es decir, el potencial es constante. Más aún, es único. ¿Por qué? Porque si yo esto que hice para P sub 0 y P sub 1 lo hago para cualquier par de puntos, voy a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, ¿cuántos potenciales existen? Uno solo. Y es constante. En un cuerpo conductor descargado, el potencial es único y siempre tiene el mismo valor. ¿Qué pasa cuando yo tengo ahora el cuerpo conductor, pero le agrego un exceso de carga? Como en este caso la carga es positiva. La carga se va a distribuir, ese exceso de carga en un cuerpo conductor se va a distribuir sobre la superficie del conductor. Las cargas se van todas a la superficie del conductor, de manera tal que en el interior sigue habiendo igual cantidad de cargas positivas y negativas. Como hay igual cantidad de cargas positivas y negativas en el interior, el campo en el interior es cero por el teorema de Gauss. Pero si yo tengo que calcular el potencial, tendría que volver a hacer la integral entre un punto P sub 0 de la superficie y un punto interior. Pero ya dijimos que el campo eléctrico es cero, por lo tanto la diferencia de potencial va a ser cero, por lo tanto el potencial es único y constante. Es decir, que en un conductor cargado también el campo eléctrico en el interior es cero, el potencial es constante, es decir, noten ustedes, la superficie del conductor es que es una superficie equipotencial. ¿Por qué? Porque todos los puntos tienen el mismo potencial. Así que tanto en un conductor descargado como en uno cargado, el campo en el interior es cero, el potencial es único y la superficie es una superficie equipotencial. ¿Qué pasa ahora si yo tengo el cuerpo conductor descargado, y yo le agrego y le acerco, no le agrego nada, le acerco una carga puntual, supongamos positiva? Esto era lo que yo les decía cuando se hacía la analogía entre la electrostática y la gravitación. Yo tengo un cuerpo y acerco a ese cuerpo a otro cuerpo. La masa del primer cuerpo, la distribución de masa del primer cuerpo no se va a ver afectada por la presencia de otras masas. En cambio, yo les decía, las cargas sí puede cambiar la distribución. Y este es un ejemplo. Yo tengo el cuerpo conductor descargado. Es decir, como es un cuerpo conductor, tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas uniformemente distribuidas. Pero ¿qué pasa cuando yo le acerco esta carga puntual positiva? Es claro que va a aparecer una fuerza atractiva sobre las cargas negativas del conductor, haciendo que todas ellas se vayan lo más cercana a la carga positiva externa. Las cargas no pueden salir del conductor, por lo tanto se van a ubicar en la superficie más cercana a la carga positiva. En tanto que las cargas positivas del conductor se van a alejar, sobre ellas aparecerá una fuerza repulsiva y se alejarán lo más posible de la carga externa. Como ven, ahora la distribución ya dejó de ser uniforme, porque tengo un exceso negativo de un lado y un exceso positivo del otro. La carga interior sigue siendo cero. También por el teorema de Gauss podemos afirmar que el campo en el interior va a ser cero. Y lo más interesante, que si el campo en el interior es cero, el potencial también es único y constante. En particular, la superficie del conductor
va a ser una superficie equipotencial. Y ahora empieza el problema, porque muchos me dicen, pero ¿cómo? Un momento, profesor. Este lado es negativo, el otro es positivo, pero ambos tienen el mismo potencial, así es. Eso es lo que ocurre en los cuerpos conductores, como esto ya con forma. Y lo que nos dice es que cuando uno trabaja con cuerpos conductores no hay que confundir carga con potencial. Como vamos a ver la clase que viene, un cuerpo puede estar cargado y estar a un potencial cero, o estar descargado y estar a un potencial diferente de cero. Bueno, estas son cuestiones que vamos a resolver, vamos a ver la clase que viene. La clase que viene, que es el día lunes 20, nosotros vamos a analizar a través de una serie de ejemplos ilustrativos, vamos a analizar estas cuestiones de qué diferencia hay entre potencial y carga. También esa definición nos va a permitir conocer dónde está ubicado nuestro reservorio de cargas y por lo tanto, dónde está el infinito, es decir, dónde está o cuál es el punto de potencial cero que hoy hemos definido. La clase que viene va a ser una clase de ejercicios. Ejercicios ilustrativos que los vamos a hacer con cierto detalle acá en la teoría, pero al mismo tiempo muy importantes. Nosotros ahora vamos a hacer un descanso, son 10:20, 10:35 yo me vuelvo a conectar y vamos a comenzar con la práctica 2, que es la práctica de ley de inducción, de ley de Gauss. Así que alumnos, yo me despido hasta dentro de 15 minutos en oportunidad que comenzaremos con el